Buenas tardes para el Perú y buenas tardes también para los países de América Latina y América Central. Buenas noches para todos los países y toda la teleaudiencia de Europa y países de Asia. Hoy nos encontramos nuevamente en el programa Política, Desarrollo Sostenible y Tecnología en el segmento Hablemos de Política. Y como es costumbre, nuestra transmisión llega a 32 países y tenemos una audiencia de más de 1,5 millones de televidentes en todas estas naciones. Hoy nos encontramos con dos candidatos. La candidata Janet López Sánchez, quien postula con el número 14 por el grupo Somos Perú, por Lima. Y en los próximos minutos estará entrando el ingeniero Gastón Vega Sologuri, quien postula con el número 17 por el grupo Perú Libre. Pues bien, me acompaña en esta tarde mi colega Alberto Reyes Villanueva y quien les habla César Sánchez Martínez, periodista de esta casa televisiva Universal TV Digital. Pues bien, presento a mi colega Alberto. Buenas tardes, Janet López. Buenas tardes, César. Qué gusto de nuevo estar al frente tratando de entrevistar a postulantes al Congreso que nos van a decir qué es lo que proponen, cuál es su perspectiva y qué es lo que desean hacer con nuestro Perú en el próximo quinquenio. Adelante, César, con tu primera pregunta. Janet López Sánchez es una enfermera y está vinculada justo a la agrupación que ella representa, en este caso Somos Perú. Una de sus propuestas banderas es la jubilación anticipada. Lo ha dicho a todos los vientos y ahora nos va a explicar en qué consiste esa propuesta, porque todo el Perú quiere jubilarse, ya no solamente a los 65 años ni a los 60 para hombres y mujeres, quieren hacerlo antes, si posible a los 40 años de edad. Pero nuestra candidata Janet conoce el sector salud, sabe la problemática que vivimos en el Perú y no solamente por la pandemia, con o sin pandemia, siempre el sector salud ha sido uno de los sectores que más problemas hemos tenido. Entonces la pregunta de rigor, Janet, ¿cuál es tu propuesta básica para que la gente vote por ti en el Congreso de la República? ¿Por qué en el Congreso vas a presentar alguna norma legal que permita que la gente tenga acceso a los niveles primarios de salud y a otros segmentos? Tu micro, Janet. Muy buenas tardes, César, Alberto. Realmente es un gusto poder compartir con ustedes esta tarde. Soy enfermera de profesión, trabajo en el sector salud 17 años, he hecho atención primaria y hoy me encuentro trabajando en la emergencia del Hospital Rebagliati. Y como tú decías, conozco muy de cerca el sector, no solo sus debilidades, sino también sus fortalezas, y estas radican en el recurso humano. Si es que tenemos que hablar de propuesta bandera, yo creo que hoy por hoy lo más importante es fortalecer nuestro sistema de salud y trabajar sobre los puntos estructurales, las deficiencias estructurales que tiene. Muchos políticos hoy hablan de la precariedad de nuestro sistema de salud y efectivamente, salud en nuestro país jamás ha sido una prioridad. Poder hoy acceder a una atención es un privilegio prácticamente. Y sí, la propuesta más importante que llevamos Somos Perú es el fortalecimiento de todas aquellas postas y centros de salud que configuran el primer anillo de contención. Teóricamente, estas deberían absorber el 75 al 80% de las necesidades de salud. Sin embargo, esto no es una realidad, precisamente porque están olvidadas históricamente. Tú llegas a una posta, infraestructura deficiente, no cuentan con equipamiento, medicamentos, insumos, etc. Desde el Ejecutivo vamos a hacer una inversión específicamente para fortalecer estas, utilizando el revolvente que hacen las municipalidades al MEF. Vamos a utilizar esto, tenemos un presupuesto de aproximadamente 5.000 millones de soles. Y desde el Ejecutivo queremos fortalecer lo que son
desde el legislativo, las redes integradas de salud, el que se pueda articular la atención o las prestaciones de salud desde Salud, Ministerio de Salud y todas las entidades que conforman nuestro sector, que es tan importante, ¿no? En ese caso, Janet, si bien es cierto, esas son las propuestas ejecutivas, pero tú vas a estar, de ser elegida, estarás en el Parlamento. Y el Parlamento tiene tres funciones: legislar, fiscalizar y representar. Entonces, tu función ahí tiene que ser de otro nivel, de otra índole. Entonces, desde esa perspectiva, ¿cuál va a ser tu propuesta para precisamente fortalecer estas iniciativas? Sobre todo que en el Perú tenemos, por ejemplo, salud, Ministerio de Salud, Sanidad y las fuerzas policiales y militares, sectores privados, etcétera, etcétera. ¿Cuál es tu propuesta, Janet? Exactamente, César. Desde el legislativo primero tenemos que fortalecer las redes integradas de salud. Tenemos hoy una propuesta de ley que cogió como piloto a Lima, ¿no? En las provincias, en las regiones, tenemos los gobiernos regionales a través de las direzas o jerezas. Tenemos que ampliar poner en práctica ya lo aprendido y hay que legislar sobre el intercambio prestacional. Hoy lo tenemos en palabras teóricamente normado para lo que es atención del COVID, pero esto se tiene que, yo con CIS, eso significa que yo teniendo, por ejemplo, CIS, puedo ir a cualquier hospital de salud y voy a atenderme. La idea es que sea lo más cerca a donde vivo, ¿no? Y ya son las entidades prestadoras las que a través de este intercambio prestacional van a poder pagarse o intercambiar prestaciones. Por ejemplo, Ministerio de Salud tiene muy desarrollado o tiene puestos y centros de salud a lo largo y ancho de nuestro país a zonas donde no llega esa salud. Por eso hablamos de intercambio prestacional y como tú dices, hay que fiscalizar. Por ejemplo, un aspecto muy importante y que hoy se está olvidando es la seguridad y salud en el trabajo. Quienes estamos atendiendo directamente a los pacientes nos encontramos frecuentemente con problemas como que no nos realizan, por ejemplo, los controles de hisopados, etcétera, para poder ver si es que estamos infectados o no. En Ministerio de Salud, frecuentemente el personal se tiene que reutilizar los EPPs porque no son entregados, la calidad de las mascarillas, y no solo en salud, ¿no? Vemos la cantidad de policías, por ejemplo, que durante la pandemia se les brindaron mascarillas que no contaban con los registros sanitarios y por lo tanto muchos de ellos se enfermaron y muchos murieron. Entonces son dos aspectos que a mí me preocupan mucho y por los que vengo con propuestas y sobre todo, como tú dices, o sea, tenemos tantas leyes y que en salud pasa algo. Las leyes se hacen desde un escritorio sin conocer la realidad de nuestros establecimientos. Cuando tenemos centros, aquí nomás, en Cieneguilla, Chosica, que no cuentan, por ejemplo, con agua, que no cuentan con saneamiento básico, que no tienen un título de propiedad y por lo tanto la institución no puede invertir ahí. Son problemas que, como tú dices, no solo es legislar, no hay que representar y fiscalizar también. Janet, una de las cosas que cuando uno se atiende por el salud o MINSA, encuentra varias cosas incongruentes. Tú que trabajas en el sector, te voy a enumerar algunas. Los médicos, pasada la puerta del hospital, los médicos no atienden en sus horas de servicio, no atienden. Ahí adentro hay una sala, te comento porque lo conozco, donde tratan de pasar las horas, pero tratar de no atender. Muchos de ellos lo hacen. Segundo, emergencia, es un problema grave. El robo sistemático de aparatos quirúrgicos, de ropa, de tela inteligente, de ropa inteligente. Hay un problema grave, así grave. Las enfermeras, tú conoces el sector, tienen más
número de pacientes que pueden atender, que lo permitido en rangos estándares internacionales. Hay un problema de gestión, hay mucha corrupción, mucha corrupción. Se conoce que en el MINSA se malogran intencionalmente, se malogra la máquina para alquilar a terceros doctores que compran su máquina porque saben que se le van a dar el servicio y cobran lo que quieren. Desde el Congreso, ¿qué harías, Janet? Mira, yo sé, todos los problemas que vienes mencionando es algo que lastimosamente se repite muy frecuentemente. Nuestro sistema de salud, al estar fraccionado, efectivamente pierde eficiencia y perdemos plata porque tenemos más personal administrativo que operativo, ¿no? Querer tapar el sol con un dedo al decir, no, todo el personal está luchando, etcétera. Yo sé que en todos los lugares y lastimosamente hay personas que hemos tenido malas experiencias dentro de, pero la mayoría es un personal que se encuentra comprometido, ¿no? Entonces, yo te explico, nuestro sistema de salud, al estar fraccionado y al perder eficiencia, nosotros tenemos que sí, aspirar a un sistema único de salud, pero eso tiene que ser una política de Estado. En 5 años que un gobernante, a pesar de la disposición política que tenga, lo pueda lograr, es muy difícil, pero sí tenemos que sentar las bases. Nuestro sistema de Janet, salud lo podemos... Janet, Sí, permíteme interrumpir. Tengo una experiencia positiva. Hay un hospital concesionado a entidad española que queda en Esperanza, Villa María del Triunfo. ¿Sí? Todos quieren atenderse ahí. Una atención súper excelente, igual que el Barton. La pregunta es, no hablemos de diagnóstico. Los diagnósticos ya sobran. Estamos comparando dos hospitales emblemáticos limeños, donde la atención es súper excelente. Así, súper excelente. Te comento, mira, solamente con empatía. Mi mamá se operó en ese hospital de Villa María del Triunfo. Tú vieras, cada rato nos llamaban, nos informaban qué pasaba. Era un trato cordial, empático, donde no se pierde nada. Entonces, los diagnósticos ya es por demás. ¿Qué hacer desde el Congreso? Cuando hay un médico que se le denuncia, también te cuento un caso, con médicos de Angamos, el Policlínico Angamos, por un legrado mal hecho dejaron parte de los miembros del feto en el vientre y se estaba infectando y tuvimos que hacer guerra ahí para gritar. Hay una colusión para tapar los hechos. ¿Qué hacer ante ese problema? Porque si tú dices que vas a luchar por el pueblo desde el Congreso y vas a representar al Congreso, no puedes decir que es difícil. Tú tienes que proponer algo. ¿Qué propones? Escuchamos, Janet. Mira, César, justo a eso iba. Nuestro sistema, nuestro modelo de gestión, tenemos que organizar las cosas. Una es el modelo de atención, otra es el modelo de gestión y otro es el modelo de financiamiento. Con respecto al financiamiento y para poderle dar eficiencia, tenemos que apostar por un modelo único de financiamiento que nos permita hacer compras corporativas, mejorando el índice de gasto, etcétera. Lo que tú hablas es el modelo de atención. Tenemos experiencias, las que tú mencionas son organizaciones de bata blanca en las que el privado ha acogido a cargo todas las funciones, toda la organización. Y sí, es cierto, el Ministerio de Salud pierde eficiencia al querer gestionar todo nuestro sistema de salud como ente rector y a la vez hacer prestador. Entonces, la posición acá es, Ministerio de Salud, encárgate de gestionar, encárgate de dar las normas, de dar las directivas, pero la parte operativa la tenemos que mejorar precisamente con esas instituciones de bata blanca o bata negra, como por ejemplo el Hospital del Niño de San Borja. Comparemos esos dos tipos de atenciones. En el Hospital de San Borja, en el Hospital del Niño de San Borja, se malogra el foquito del tomógrafo. 2 horas y está solucionado el problema, mientras que en el Hospital del Niño de Breña se puede demorar 1 semana o 1 mes.
lo que tenemos que hacer es diferenciar y que el Ministerio de Salud se encargue solo de la parte normativa y la parte prestacional, copiemos o repliquemos este tipo de experiencias positivas a través de instituciones de bata blanca o bata negra. La diferencia ahí, ¿cuál es? Es que el personal que es propio de salud o del Ministerio de Salud siga perteneciendo a la institución, pero la parte de gestión prestacional, modelo de atención, la evaluación del personal, los estándares de calidad sean manejados por instituciones privadas, que como sabemos, el Estado como gestor siempre ha atendido a la ineficiencia. Y esa es la forma de mejorar la parte prestacional, porque al ciudadano de a pie lo que le interesa es atenderse lo más cerca a su casa, atenderse, finalmente tener acceso real, y segundo, que la calidad de atención sea buena, con buenos estándares. Y otro aspecto ahí importante es el trato que le dan al personal de salud, la evaluación es completamente diferente al que recibimos en las instituciones públicas con respecto a derechos laborales, por ejemplo. En ese caso, Yanecita, en el Perú tenemos sectores muy alejados, sectores donde están las comunidades étnicas, amazónicas, aún en la sierra del Perú, donde no hay ni siquiera ni atención primaria, ni secundaria, ni inicial de salud. Está la ausencia del Estado presente ahí. Mejor dicho, no hay nada. Desde el Congreso, ¿qué se puede hacer para hacer más eficiente eso? Y lo que dijo mi colega Alberto, él puso el ejemplo del hospital regentado por españoles allá en Villa María del Triunfo. Yo vivo en La Son Perla. dos en el Perú, Sí, uno es el Barton y el otro es Villa María de Salud. el Barton. Mi esposa se atiende en el Barton y la atención en el Barton, incluso mi padre también estuvo internado ahí, es mejor que muchas clínicas. Se la lleva de encuentro a muchas clínicas. Entonces, ¿qué nos está faltando? ¿Por qué no, por norma legal, unificar o entregar la atención, por lo menos el servicio, a estos sectores competitivos? Porque la gente tiene que llevar su mejoral, su antalgina, su inyección, inyectables, etcétera, hasta su sábana a los hospitales del Ministerio de Salud. ¿Qué pasa, candidata de Somos? Pero ¿qué nos ocurre? ¿Por qué en el Perú estamos tan atrasados? Dígame, Yanel López. Precisamente porque la salud está abandonada por décadas y tenemos que sentarnos a trabajar personas que realmente conozcan los problemas del ciudadano, ¿no es cierto? Y cómo yo te digo, la ley, por ejemplo, de la historia clínica, tiene 10 años de promulgada. Y hasta ahora, imagínate en ese pueblito de la sierra, cómo vamos a implementar historia clínica. Tenemos que fortalecer este primer nivel de atención. Obviamente, ningún privado se va a lanzar a administrar establecimientos pequeños, porque ellos la modalidad es yo te doy un presupuesto por población adscrita y ellos son los que se encargan de gestionar, etcétera, ¿no? Con hospitales, esos modelos de atención se pueden replicar tranquilamente, sin vulnerar los derechos de los trabajadores. Tenemos modelos, bata blanca, bata negra, y en eso hay que trabajar desde el Ejecutivo y obviamente en coordinación directa con el Legislativo, porque lo que queremos es darle atención a la gente. Y en la parte de periferia, el primer nivel de atención es lo que nos tenemos que concentrar y empezar a articular funciones. Gobiernos locales, salud, Ministerio de Salud, son propuestas operativas, pero que se tienen que gestionar y fortalecer desde el legislativo también. Y eso sería la parte, perdona, Alberto, eso sería la parte de la atención. Pero ¿no crees que más importante sería la prevención? Que la enfermedad no llegue, sino no, cómo prevenir para que no llegue. Escucha, es que el primer nivel de atención se encarga de hacer precisamente prevención, promoción y la atención básica, que es una urgencia, y el resto de actividades recuperativas son las que se refieren. Pero
el personal hoy por hoy no podemos hacer prevención y promoción. Yo tengo un establecimiento de salud con 4 enfermeras que no me llegan a coberturar, por ejemplo, programas como inmunizaciones o control de crecimiento y desarrollo, el control del adulto mayor. Y unas pocas horas son las que le dedican a hacer prevención y promoción. Y no puedo definitivamente hacer una intervención, por ejemplo, educativa, cuando tengo 10 colegios en mi jurisdicción. Necesitamos invertir en primer nivel de atención, no solo en la infraestructura y equipamiento, sino el personal es lo que hace real la atención. Uno de los problemas, la prevención no se hace en un consultorio, la prevención, la promoción no se hace desde mi escritorio, yo tengo que salir a la comunidad. Y por eso es importante el trabajo mancomunado con los gobiernos locales, la empresa privada y el resto de instituciones. Y ahí la idea es una gestión territorial de la salud. Sí, Janet, otro de los problemas que existe, y lo conozco porque tengo familiares, tengo amistades que me las narran, que trabajan como enfermeras, es en salud especialmente, es que te dan el cargo y a los 2 años regresas a ser enfermera. ¿Sí? Ganas un concurso, ganas una plaza, tienes maestría, tienes todo, te has especializado, ganas el concurso y después bajas de nuevo al llano. Es algo inaudito, algo inaudito. Segundo, los protocolos. En pocas palabras, si yo fuera candidato, yo diría, ¿sabe qué? Desactivo todos los hospitales, se lo doy a tercero. ¿Sí? Va a salir el sindicato, va a decir que no, que por aquí, que por allá. Pero si tenemos el ejemplo de bata blanca, bata negra, donde funciona bien, donde el médico está bien posicionado, la enfermera está bien posicionado, el técnico está bien posicionado, tienen protocolos escrupulosos. Aquí, como tú dijiste, hay que tomar una decisión política, amarrado ejecutivo, legislativo, y hacer fuerza para que el funcionario público, sea enfermera, médico, empleado, profesional, que sea, tiene que saber que está al servicio del ciudadano. Así es. Y su cliente del funcionario público es el ciudadano y el cliente escoge el proveedor. El proveedor no le puede condicionar que lo atiendan permanentemente mal y peor o nunca. Entonces, te animamos, tú que estás en el campo, nosotros nos va a gustar mucho que tú llegues, pero con cosas concretas, así como yo sé que tú lo tienes en tu pensamiento. Qué bueno contarte con eso. Entonces, no solo se trata de presupuesto, sino se trata de capacitar también a las enfermeras, a los médicos. Yo estaba pensando en una escuela nacional médica, donde se haga capacitaciones casi personalísimas para cada hospital de acuerdo al tipo de profesional que queremos especializar, ¿no? Y cuando toque la plaza, yo ya estoy preparado. No, acá no. Se saca un concurso público a ver quién tiene las cualidades. Y eso es incorrecto. ¿Qué opinas? Ahí la respuesta es contundente, carrera público-sanitaria. Eso es. Exactamente, eso es a lo que tenemos que aspirar. Hoy tengo problemas de CAS, yo soy enfermera CAS por 10 años, tengo los problemas de terceros, tenemos el cambio de grupo profesional, por ejemplo, personal muchas veces técnicos o enfermeras que se capacitan, hoy son médicos, son enfermeras, etcétera, y tenemos que esperar o tienen que esperar años por un concurso interno, pero ahí la respuesta es carrera público-sanitaria que me permita que responda a la meritocracia. Muchos de nosotros nos continuamos capacitando con especialidad, con maestría, diplomados, etcétera, etcétera, buscando nuestra propia, muchas veces nuestra propia capacitación, pero el puesto de trabajo o la institución no responde a esto, ¿no? Y en las en las instituciones de salud, hay que decirlo, muchas veces las cosas funcionan por el tarjetazo, no por la capacitación. Hay que invertir en recursos humanos porque de esto depende directamente la calidad de atención de los ciudadanos. No hay otra forma, ¿no? Todo tiene que ir de la mano. César. ¿En qué consiste esta ley de jubilación anticipada, Janet López? Sí, nosotros... Gracias por la pregunta porque si no se me iba a ir.
Mira, en el régimen de jubilación actual existe hoy una modalidad para, por ejemplo, trabajadores de construcción civil y trabajadores que trabajan en mineras, que es la jubilación anticipada, en la que se canjea 2 años o 3 años por uno de labor, ¿no es cierto? Esto por el riesgo profesional que tienen. Los profesionales de la salud, muchos de ellos, en su mayoría mujeres, llegamos a los 50 años con una carga de enfermedad. El hecho de trabajar de noche haciendo guardias, según la Organización Internacional de Trabajo, dice que en promedio, por cada año de trabajo nocturno, pierde 7 años de vida. Hay una serie de estudios científicos que hablan y ni que hablar pues del riesgo biológico, del riesgo y de una serie de factores que nos ponen en condiciones laborales. Entonces, lo que buscamos es precisamente una ley en la que al personal que realiza una labor asistencial y que se encuentre en una situación de salud que lo amerite, pueda acceder a esta jubilación anticipada, ¿no? Muy bien, gracias. Ya está con nosotros el ingeniero Gastón Vega, quien postula como el número 17 por Perú Libre, obviamente por el departamento de Lima. Ingeniero, bienvenido. Estamos en plena entrevista, ya la iniciamos hace media hora. Qué pena que recién se sume, pero la pregunta de rigor, ¿cuál es su principal propuesta de llegar al Congreso de la República, ingeniero Gastón Vega? Muchas gracias, mil disculpas, el tráfico ha estado terrible en estos momentos de campaña. Bien, buenas tardes a todos, buenas tardes. La principal propuesta que hacemos desde Perú Libre y en especial el suscrito Gastón Vega, de profesión de ingeniero industrial, con maestría en gestión gubernamental y con capacitador en innovación, es que evolucionemos a la nueva economía y sociedad del conocimiento y la innovación inclusiva. Así propongo que se remunere el aprendizaje basado en proyectos de innovación, considerando que el conocimiento crea capacidades, el conocimiento induce mayor conocimiento y que toda persona que alcanza determinado nivel de educación se convierte en productor de conocimiento, es decir, lo que alcanza el nivel de maestría, doctorados, como hace Alemania, Singapur, A, B, C, D, se convierten en productores de conocimiento, productores de patentes, productores de innovaciones de alto valor para la sociedad. Y la innovación y la alta tecnología tienden a multiplicar la riqueza, por eso que en esos países como en Dinamarca, Singapur, los trabajadores ganan más de 13.000 soles al mes, en Alemania cerca de 10.000 soles al mes, en Finlandia, Noruega, Suecia, es similar. Entonces, el secreto para que podamos acceder al pleno empleo en innovación, en todo lo que es procesos creativos, y a la vez se dé una plena industrialización, esto es de poner la automatización, la alta tecnología, la robótica, inteligencia artificial al servicio de todo el pueblo y reactivar la economía generando abundancia productiva, es dando posgrados gratuitos, educación superior para toda la población, posgrados gratuitos, así como hace Alemania. En Alemania incluso hasta los extranjeros le dan posgrados gratuitos, doctorados A, B, C, D. Cuando una persona llega a ese nivel, se convierte en productor de patentes y de innovaciones. ¿Y qué pasa? Ellos saben que cada persona es única y que por lo tanto algunos se demoran más que otros en alcanzar ese nivel crítico que les permite convertirse en productores de conocimiento. El error aquí en el Perú y en Latinoamérica es pensar que si no pasas 1 o 2 exámenes de ingreso a la universidad, ya tienes que dedicarte a otra cosa. Eso es un gran error porque cada persona tiene toda una realidad, potenciales únicos, algunos más en lo que es las artes, otros más en las ciencias, otros más en las tecnologías, y dado que la innovación es multidisciplinaria, se necesita darles más tiempo a algunos que a otros para que alcancen esos niveles. Pero allá, casi el 100% de las personas se convierten en productores de conocimientos nuevos e innovaciones. Por eso hay pleno empleo, las cárceles están vacías
y tienen muy altos ingresos. Entonces nosotros pedimos que en el Perú sumemos esfuerzos todos los partidos, así como hacen en Suiza, en estos países que les menciono, por evolucionar de la economía tradicional de competencia excluyente, desconocimiento, escasez, corrupción y mafias, a la nueva economía del conocimiento incluyente. Ok, amigos. Pues bien, dado que está hablando de la producción del conocimiento, les pongo en conocimiento que estamos con la candidata Janet López Sánchez de Somos Perú y también estamos con el panelista Alberto Reyes Villanueva, a quien también ya le presento. Alberto, tu pregunta. Sí, ingeniero Gastón, lo que usted propone es muy interesante y necesario, y necesario. Yo creo que todos estamos apuntando por ahí. Sin embargo, tenemos un problema, ingeniero Gastón. Hemos creado académicos, hemos creado personas de mucho conocimiento, pero no hemos formado a la persona. El problema del Perú actual, sí, de las nuevas generaciones, es problema personal, de personas, de valores, de principios. Aún más, se desactivó el curso de Geografía del Perú, Historia del Perú, Educación Cívica, Instrucción Premilitar. Un poco más estamos haciendo una educación globalizada, con una consigna de Naciones Unidas. La pregunta es esta: si tú no amas lo que tienes, no lo vas a valorar. Ese es el principal problema del Perú. ¿Qué propone usted como congresista de llegar al Congreso, valga la redundancia? Regresamos a la instrucción premilitar, la instrucción cívica, instrucción en valores, en principios de respeto. Existe ahora el bullying que no había antes. El respeto como principal valor de respeto a cualquier persona en el Perú. ¿Qué propone usted, ingeniero Gastón? Gracias por la pregunta. Me da oportunidad para esclarecer lo que estamos proponiendo desde Perú Libre. Queremos que haya una educación basada en valores morales, también en la ciencia, también en las artes, en las humanidades, la historia, la filosofía, y las ciencias sociales, la antropología, la psicología, todo eso tiene que alimentar al ser humano desde bien niño a que sean seres virtuosos que respetan la humanidad, los valores fundamentales del ser humano. Entonces los valores morales son lo primordial. Pero miren cómo además de ello, debemos considerar que la economía tradicional excluyente se basa o nace a partir de un círculo vicioso del desconocimiento. Por eso ellos, la economía tradicional excluyente tiende a mercantilizar la educación y no permite que se dé educación al nivel de posgrados gratuitos, o sea, del más alto nivel, así como se da en los países que le he mencionado. ¿Por qué Alemania? ¿Por qué Singapur? ¿Por qué Dinamarca, Suecia, Noruega, Finlandia? Todos los países nórdicos y casi todos los europeos están ya dando educación superior y posgrados gratuitos. Ingeniero, disculpe. ¿Qué hacer? ¿Qué propone? Correcto. Sí. Vamos a hacer una revolución educativa para que se incorpore todo esto de la formación integral del ser humano. La educación STEM no significa solamente ciencias, tecnología, ingeniería, sino ahí ponemos la H de humanidades, la A de las artes por la importancia que tiene, además de las matemáticas, la gestión, ¿no? Todo es una educación integral. Actualmente se sabe que la innovación es multidisciplinaria, por eso que en estos países que le menciono hay una formación más completa, la filosofía no falta, la historia no falta, las artes no faltan, entonces son complementarias, indispensables a lo que es la ciencia, la tecnología. Y por supuesto que al estudiar la filosofía está pues ahí la ética y toda la historia de la evolución del pensamiento humano, la psicología. La innovación implica la complementación de diversas especialidades, nadie queda afuera, todos tienen que aportar en la evolución e innovación. Entonces, esta revolución educativa implica también la protección de la familia, la protección de la vida, la prioridad de esto en los valores humanos y en la formación integral del ser humano
para que, incluyendo la ciencia. Usted sabe que en el Perú no han dejado las élites excluyentes que haya ni siquiera exista el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, siendo que la innovación tiende a multiplicar la riqueza y a crear pleno empleo por el trabajo creativo y a permitir que se dé la industria 4.0 que permite abundancia de procesos productivos repetitivos y salir de toda crisis de recesión. O sea, la mejor forma, cómo podemos reactivar la economía de un país, es dando pleno empleo en innovación con los posgrados gratuitos y usando la industria 4.0 para crear abundancia de procesos productivos repetitivos en la agricultura, en la industria, en los servicios. Entonces, Ajá. es absurdo que haya recesión, pobreza, desempleo, inseguridad y zozobra en la gente. Aquí la hay porque sabemos que hay una mafia, incluyendo la élite oligárquica chilena pinochetista, que se ha aliado con la élite mafiosa del Fujimontesinista. Ustedes saben que Montesinos traicionó al Perú en 1976, vendió unos documentos revelando todo el armamento que tenía los peruanos o los chilenos por medio de la CIA. Saben ustedes que Pinochet, Piñera son gente de la CIA y que Montesinos traicionó al Perú y que Pero usted luego sabe, ingeniero, traicionaron ingeniero, que Pinochet ya murió, pero y, Piñera. pero él no está postulando, él es chileno, y también lo que no están postulando es Montesinos y otros no están postulando. Quienes están postulando son ustedes. Entonces ustedes tienen que plantear cosas que sea de acuerdo a la realidad peruana. Y cogiendo su pregunta, la H de humanidades y la A de artes, precisamente las artes y las humanidades hacen que las personas sean más éticas, más coherentes y tengan una visión de futuro, sobre todo cuando saben quiénes son y saben a dónde van. Desde esta perspectiva, la pregunta para los dos candidatos: cualquier sistema político, cualquier sistema sería perfecto si el hombre lo fuera. ¿No creen, en este caso, Janet López y ingeniero Gastón Vega, que hay algo que tenemos que reformular, que tiene que ver con la naturaleza intrínseca de la persona y no solamente del peruano, porque el problema de Perú es también un problema de todos los países de América Latina? Que empezamos con Janet. Sí, tienes total razón. Nosotros desde Somos Perú traemos propuestas un poco más concretas y más concretas, ¿no? Entonces, nosotros en el tema de educación, que es algo preponderante, sí, hablamos de lo que hay que superar, la brecha de infraestructura, el fortalecimiento de las capacidades de los docentes, pero hay un punto que muchas veces no se trata y es el bienestar del educando, ¿no? Nosotros vamos con un proyecto que se maneje desde el Ejecutivo, adscrito a la PCM, y que precisamente trabajemos con un equipo multidisciplinario de profesionales y que podamos hacer educación en salud en las instituciones educativas en las que tenemos un campo muy amplio para trabajar desde, por ejemplo, el riesgo familiar. ¿Cómo voy a hablar de un niño que estoy pensando hoy en su educación básica, pero tiene anemia, tiene problemas familiares, sufre de bullying, hay embarazo en adolescentes, etcétera? Y creo que hay que aterrizar un poco más en cuanto a propuestas. Este programa es algo, una propuesta viable, práctica, que se puede implementar muy rápidamente y que nos va a dar resultados en el corto y mediano plazo. Efectivamente, cuando nosotros hablamos de humanidad, etcétera, no podemos deslindar el tema de familia. La única forma de llegar a ese punto es a través de nuestros hijos, que es lo más valioso que tenemos. Cuando desde el colegio se promueven conceptos como igualdad, respeto, etcétera, y a eso le sumamos un trabajo articulado, educación, Ministerio de Inclusión Social, salud y otras áreas, vamos a lograr objetivos, como te decía, en el corto y mediano plazo en beneficio del estudiante
y de sus familias. Y ahí realmente vamos a impactar en el desarrollo y en las capacidades de ese alumno y de nuestros futuros ciudadanos. Gracias, ingeniero Gastón. No le escuchamos, ingeniero. Su micrófono, su micrófono. A ver, hable para escucharle. No, no le escucho, no le escuchamos. Ahora me Ahora sí, escucho. ahora sí. Correcto. Mire, hay que verlo a cosas tanto en el nivel micro como en el nivel macro. Nosotros, ¿por qué estamos hablando del nivel macro? Porque nos hemos dado cuenta que hay, cada vez que se quiere plantear una solución importante para el país, surgen fuerzas oscuras que las bloquean. Ustedes saben cómo al doctor Manolo Fernández le han bloqueado el desarrollo de la vacuna peruana. Ahora, en este libro que escribí y lo publiqué en el año 2005, proponía yo esto de que se dé el pleno empleo en innovación y proponía los ejemplos de estos países que le he mencionado, proponía que se ponga la automatización al servicio de todo el pueblo. Ahí hay un estudio exhaustivo de cómo lo estaban haciendo en otros países y cómo estaban generando pleno empleo, alto nivel de ingresos, reactivación económica y cárceles vacías, como hay en esos países. Miren la solución de ellos. Pero ¿qué pasa acá en el Perú? Bloquearon toda iniciativa de implementar estas políticas, estas medidas. Y entonces yo he estado estudiando a fondo qué es lo que pasa. Mire, y encontré que hay pues este acuerdo entre la oligarquía chilena con la oligarquía peruana y parte de grupos empresariales norteamericanos y de Reino Unido, que son los que tienen intereses para trazar el Perú, pero sobre todo la oligarquía chilena pinochetista. Ustedes saben que han multiplicado sus empresas actualmente. Incluso con España, el rey de España, nos impusieron lo que es monopolio en la telefonía por largos años. Y sabe usted que en el año 2017 varios ex trabajadores de la Telefónica revelaron en Initel en un evento que habían estado cobrando más de 230 veces el costo del servicio de telefonía e internet en el Perú y dándolo de la peor calidad incluso. Entonces, por ahí ahora sufrimos la consecuencia de que millones de familias no tienen el internet, no tenemos, más del 90% no tiene fibra óptica en su casa. Imagínense la desgracia en que nos han creado. Y así como en ese caso, en muchos otros casos se están generando eso y creando la desnutrición masiva, la anemia masiva, desempleo masivo, precario, muerte por pobreza en el Perú. Todo es parte, no es algo casual, es algo sistemático, una guerra blanda que están aplicando en el Perú. Mire, así como Estados Unidos invadió Irak, Siria, Libia, Afganistán para robarles el petróleo en el caso de los 3 primeros casos, y matando a millones de familias, en Latinoamérica aplican la guerra blanda, que es diversas formas de manipulación, etc., y bloqueo de desarrollo de los países, en especial hacen dependientes la tecnología, las medicinas, la educación, el Alberto. Entonces, mira, precarizan la economía, nos vuelven débiles y entonces se multiplica la invasión de las empresas chilenas. Cuando nosotros queremos tomar una medida importante para lo que es la democracia participativa, o lo que es la educación, lo que es darle el internet a las cosas y a la gente, industrializar el Perú, inmediatamente surgen esas fuerzas a bloquearlo, todo eso. Gracias, ingeniero. Por favor, pregunta y con propuestas, respuesta, más que diagnóstico, propuestas, para los dos, para Janet y para Gastón. Ustedes van a llegar a un congreso que está desacreditado al 100%. Así es. Entonces hay algo que corregir en casa. Por ejemplo, cuando salió la ley para el control, el Congreso dijo que no, que ellos no podían, el contralor que tenían no podía depender de la Contraloría y aún más ellos lo nombraban. Así. Hay una soberbia en el poder legislativo. ¿Sí? El poder es temporal. El poder es por encargo. ¿Cómo cambiar la imagen del Congreso? Que ustedes son 2 personajes nuevos que incursionan en economía, o se van a dejar absorber por
ese status quo que tiene el Congreso? ¿Qué proponen para modernizar el Congreso? Janet. Muy bien. Mira, sí, todo lo que tú me dices es completamente cierto. Nosotros apostamos primero por un cambio de constitución a través de una asamblea constituyente que lo realice personas que realmente tengan especialidad. Muchas veces llegamos al Congreso personas, por ejemplo, en mi caso, salud, ¿no? Creo que tienen que ser por constitucionalistas y luego sea aprobada por la población con un 75% de aprobación, en la que necesitamos cambios sustanciales, pero continuar con el modelo de una economía de libre mercado, pero de enfoque social, que es lo que hoy no hay. Por ejemplo, en temas de salud, hoy la empresa privada evidentemente nos ha comido vivos a todos los peruanos. Entonces ahí hay que generar un mecanismo de control para que esto no suceda. Y el otro aspecto muy importante, y aquí yo creo que vamos a discrepar, por ejemplo, con Gastón con respecto a la Constitución. Yo creo que sí es necesario un cambio, pero no es toda la solución. Nosotros pongamos las cosas claras en Constitución, pero ahí hay que hacer un trabajo detrás. Y el otro aspecto que son mecanismos de control del trabajo parlamentario, como por ejemplo aumentar los días, las sesiones. Segundo, no se puede, mientras que no haya una segunda cámara, no se puede obviar la segunda votación porque nos debe dar el tiempo necesario para poder meditar sobre las consecuencias y beneficios de las leyes que se promulgan y no tener los problemas que hoy se tienen con la calidad de leyes que se vienen declarando. Y el otro aspecto es no privilegios para los congresistas, ¿no? Finalmente, quienes lleguemos ahí a la cancha se supone que debe ser para servir y no servirnos del pueblo. Gracias, Gastón. Gracias. Miren, nosotros pensamos que la única forma de devolverle el honor y devolverle el respaldo popular, el respeto del pueblo al Congreso, es que modernicemos la democracia participativa, evolucionemos de la democracia representativa tradicional a la nueva democracia participativa, semidirecta y digital. ¿Por qué? Porque en la era del conocimiento, la variable principal de toda la sociedad y la economía es la velocidad de innovación-evolución. ¿Y de qué depende eso? De un nuevo factor que se forma gracias a las tecnologías modernas de Internet, que permiten la comunicación interactiva de millones de personas, formando inteligencia colaborativa, donde se complementan y cooperan millones de inteligencias de seres humanos. Esa inteligencia colectiva nacional e internacional que se va formando es el nuevo factor principal del modo de producción en la era del conocimiento inclusivo global. Entonces, aquellas sociedades que trabajen por medio de la democracia participativa, directa, semidirecta, digital, van a permitir formar esa inteligencia colectiva que le permite una mejora continua, una interacción dinámica de alta sinergia dinámica que permite esa mayor velocidad evolutiva. Y entonces, con esos referéndums frecuentes que pueda facilitar la tecnología blockchain informática de alta confianza, va a permitirse que haya unos mandatos de esa sabiduría colectiva del pueblo hacia los representantes. Y entonces los representantes se convierten en ejecutores de esos mandatos del pueblo de mayor sabiduría. Y hay una interacción enriquecedora ahí. Y eso le da una alta velocidad evolutiva, una alta eficacia y eficiencia a la administración pública y de toda la sociedad y la economía, y un altísimo nivel de compenetración. Gracias, Gastón. Gracias, Gastón. César, dejemos la velocidad evolutiva porque mucha gente tal vez ni sepa qué cosa es eso. Sin embargo, ahora entramos a las preguntas ping-pong. ¿Qué significa pregunta ping-pong? Decimos una palabra y usted responde brevemente, pero ¿por qué? ¿Por qué? Empezamos con Alberto, tus preguntas. Janet, pobreza.
Tu micrófono, tu micrófono. Pobreza. Es el gran mal que nos viene quitando oportunidades. Para eso necesitamos mejorar el modelo de economía, pero sobre todo trabajar sobre educación. Listo. Hambre. Hambre. ¿Yo misma? Sí, sí, seguimos con Janet. Hambre. Ay, ya. Cortito nomás. Hambre. Las ollas comunes hoy responden a esta necesidad, pero no puede ser una estrategia perennizada. El Estado debe mejorar las condiciones de vida para todos los ciudadanos y que no vivamos y no repitamos las mismas historias. Aborto. Solo en casos donde arriesgue la vida de la mujer. Eutanasia. No estoy de acuerdo. Seguridad ciudadana. Trabajaremos firmemente para devolverle la seguridad a todos los ciudadanos. Narcotráfico. Es un mal que a pesar de los años y los esfuerzos todavía no logramos derrotar, pero tiene que haber un fortalecimiento de la inteligencia dentro de la policía, si no, no vamos a lograr resultados. Ya. Gastón, para ti. Pobreza. No más pobres en un país rico. Hambre. El hambre es causado por la dependencia alimentaria al extranjero, provocan algunas mafias interesadas sin apoyar debidamente al agro peruano. Hay que industrializar el agro. Aborto, ¿estás de acuerdo o no estás de acuerdo? Aborto. Solo en los casos terapéuticos. Eutanasia. La eutanasia sí, en algunos casos me parece que es adecuada, justa. Seguridad ciudadana. Seguridad ciudadana. Hay que crear más empleo, pleno empleo, oportunidades de educación superior para todos, educación laboral, y se va a eliminar la inseguridad, la delincuencia, porque hay gente desesperada que no tienen a veces para llevar un pan a su casa, y gente en ignorancia y caen en vicios. Y narcotráfico. Narcotráfico. Es una lacra que debemos ir eliminando cuando vayamos mejorando la educación, la economía y empleo, trabajo, oportunidades para todos. César. Recuerden que en estas preguntas ping-pong es el qué hacer y cómo. Entonces, volvemos con Janet. Transporte público. ¿Qué tenemos que trabajar? Primero, la renovación de la flota, y segundo, hay que mejorar las condiciones de control del y necesitamos transporte masivo, que además nos disminuyan los índices de contaminación por los que hoy tenemos que trabajar también. Desempleo. Empleo digno para los peruanos. Somos Perú viene con 3 propuestas: Reactiva MIPES, Plan de Compras Perú y el Plan Nacional de Infraestructura Nacional, para que en los próximos 100 días podamos generar esto rápidamente y reactivación económica. Unión civil. Es un derecho necesario, pero así, como unión civil. Migración ilegal. Se tiene que legislar y fortalecer nuestras fronteras. No podemos importar delincuencia. Intereses bancarios. Se tiene que legislar sobre eso. Las entidades bancarias no pueden abusar del peruano. Pena de muerte. Yo no estoy de acuerdo. Tenemos que trabajar sobre la prevención del delito, mejorar las condiciones de vida para todos los peruanos. Yo creo que es como querer tapar el sol con un dedo. Muy bien, gracias. Gastón, igual, las mismas preguntas para ti. Transporte público. Okay, vamos a modernizar el sistema de transporte, haciéndolo también ecológico, fabricar vehículos eléctricos en el Perú, incluso asociarnos con otras naciones para desarrollar trenes magnéticos, desarrollar vehículos de alta eficiencia y cuidado con el medio ambiente. Podemos hacerlo con alta tecnología. Desempleo. Desempleo. Es absurdo el desempleo. Vamos a crear pleno empleo en innovación, en industrialización. Unión civil.
nosotros protegemos a la familia, salvo en casos de excepciones. Migración ilegal. Estoy de acuerdo ahí con lo que ha dicho la participante anterior, evitar toda migración de delincuentes. Hay que tener filtros mucho más amplios en ese sentido. Intereses bancarios. En nuestro país es una de las capitales mundiales en la usura y en el dinero deuda. Vamos a crear el criptodinero de la innovación, el dinero sano, y vamos a comprar la deuda de los empobrecidos y no más usura en el Perú. Pena de muerte. Consideramos que la pena de muerte es adecuada para los casos de traición a la patria, y nosotros consideramos que cuando la corrupción genera muerte a muchas personas, merecen la pena que se lo catalogue como traición a la patria y tenga el nivel de pena de muerte. Cuando la corrupción genera muerte en mucha gente. Bien, gracias. Ahora les vamos a dar 2 minutos máximo a cada uno de ustedes, porque ya estamos al final del programa. ¿Y por qué la gente tiene que votar por ustedes? Tienen toda la libertad de proponer y decir lo que, obviamente con mucho respeto a nuestra teleaudiencia. Empezamos con Janet. Janet, ¿por qué la gente tiene que votar por ti? Efectivamente, este 11 de abril vamos a elegir a nuestras. Yo insto a todo el público a que podamos desarrollar un voto informado. Somos Perú se presenta como un partido democrático con propuestas claras, concretas y viables. Y quien les habla, Janet López, como enfermera y con mis 17 años de experiencia en el sector salud, conozco la problemática, las fortalezas y también la forma de solucionar problemas para poder garantizar el acceso a la salud de todos los peruanos. Espero contar con su confianza y este 11 de abril marquen los 3 corazones de Somos Perú y el número 14 de Janet López. Gastón. Gracias. Yo soy Gastón Vega, ingeniero industrial. Me comprometo a trabajar, a complementar y apoyar al profesor Pedro Castillo para crear empleo en innovación, en industrialización del Perú. Por eso, Peruano Digno, este 11 de abril tenemos la oportunidad de cambiar la historia de corrupción, de atraso, de saqueo, de pobreza en nuestra patria y escribir un nuevo futuro. Por eso, estoy proponiendo remunerar el aprendizaje basado en desarrollo de proyectos de innovación e industrialización, creando pleno empleo en ello, construir más universidades nacionales en todo el Perú, en todas las regiones del Perú, para dar ingreso libre, gratuito, poner la automatización al servicio de todo el pueblo para generar abundancia productiva. Por eso, Peruano Digno, este 11 de abril, marca los 3 lápices de Perú Libre y escribe el número 17 para el Congreso. Recuerda, el número 17 para el Congreso para crear más empleo, más industrias, más empleo digno y altos ingresos para todos. No más pobres en un país rico. ¡Vive el Perú! Gracias. Las palabras finales de Alberto Reyes. Gracias por su participación, Janet. Gracias, Gastón. Cada uno tiene sus fortalezas. Le deseamos lo mejor, que este domingo el Perú tenga la sabiduría de escoger y nos gustaría que ustedes lleguen. Lo único que le pedimos en nombre de los ciudadanos peruanos es que una vez que salgan elegidos, se pongan la camiseta peruana, porque ustedes van a ser legisladores del Perú y legislen pensando en el Perú, apoyando al Ejecutivo cuando hay que apoyarlo, controlándolo y exigiéndole también que cumpla con lo que ha prometido cuando es para conveniencia del Perú y los peruanos. Gracias. Amigos, hemos llegado al final de cada uno de esta entrevista. Hemos tenido a Janet López Sánchez, quien postula con el número 14 por el grupo Somos Perú, y hemos tenido también al ingeniero Gastón Vega Sologuren, educador e ingeniero, quien postula con el número 17 por el grupo Perú Libre. Amigos de Perú, Europa, Asia y América Latina, muchas gracias y nos veremos en una próxima entrevista. Dios bendiga a cada uno de ustedes. Gracias. Dios bendiga. Hasta luego. Hasta luego.